Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está con nosotros Santiago de Torres, él es fundador y presidente ejecutivo de Atris. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Y para empezar quería que nos comentara un poco, después de este año, ¿no?, tan complicado que estamos viviendo todos, de qué manera ha afrontado la compañía toda esta etapa. Bueno, va a ser ahora un año, ¿no?, del estado de alarma y ha sido un año tremendo, un año, yo diría incluso dramático, ¿no?, con la cantidad de decenas de miles de muertos que hemos tenido, ¿no? Y cómo ha cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros. Ahora mismo estamos aquí con esta mascarilla que dificulta una buena comunicación, ¿no? Nosotros cuando vimos el COVID que iba llegando, claro, imaginaros el día 14 de marzo, con la declaración de estado de alarma, la gente dejó de ir a los hospitales para lo que no fuera COVID. La gente no se hacía resonancias, biopsias, mamografías, no se hacía nada. Eso ha tenido repercusiones importantes porque hay patologías que se agravaron porque la gente dejó de hacerse los controles. Pero nosotros, que Atris tiene una línea de negocio importante en todo lo que es diagnóstico online de pruebas médicas, se paró en seco. Dejaron de ir pacientes a hacerse esas resonancias que nosotros informamos en el cloud después, ¿no? O mamografías, o biopsias, citologías, se paró en seco, ¿no? Marzo, abril, mayo fueron meses muy duros. Lo que hicimos nosotros fue empezar en el laboratorio a instalar técnicas de PCR para poder también ayudar a los diagnósticos de COVID por PCR y luego por antígeno, y por ahí también tuvimos un crecimiento importante. Pusimos mucho foco en lo que era imagen de tórax, porque recordad que al principio se diagnosticaba el COVID también por imagen torácica, por neumonía bilateral, y eso también nos pusimos mucho a hacerlo. Pero es cierto que a partir de junio, julio, notamos que los pacientes volvían a los hospitales y empezaban a recuperar la actividad que se había perdido en el segundo trimestre. A partir de esa fecha se ha ido, en lo concerniente al diagnóstico, normalizando bastante. Los hospitales pusieron 2 circuitos, COVID, no COVID, y animaban a la gente a ir al hospital a hacerse las pruebas. Oiga, si tiene un dolor de miocardio, no espere. Si tiene que hacer un control por una biopsia, no espere, vaya a hacérselo, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí notamos el segundo semestre del año que la cosa empezaba a normalizarse bastante, ¿no? Con las diferentes olas también se ha alterado un poco, pero en cualquier caso nosotros vamos a cerrar, o el año 2020 hemos cerrado con un EBITDA que era el que habíamos previsto tener antes del COVID, con lo cual hemos conseguido recuperar la actividad y de alguna manera remontarnos a esto. También hay que decir que el COVID nos ha enseñado muchas cosas a nosotros, muchas cosas. Por ejemplo, todo el tema de teleconsulta, de videoconsulta, como un paciente desde casa ha hecho normal que su médico le vea a través de una pantalla. Los pacientes tienen oxímetros y saben lo que es la saturación de oxígeno, cosa que era impensable antes del COVID. Y todo eso también nos ha ayudado a nosotros a reforzar líneas de negocio que tienen que ver con esta parte. ¿Y cuáles considerarían que han sido los principales retos? Aunque ya ha comentado alguno, pero así como los más característicos. Primero de todo, para nosotros, gestionar bien, tener a los profesionales en los laboratorios, en los centros que hacemos radioterapia oncológica, hacer turnos para que no cayeran en picado todo el equipo y tuviéramos que cerrar, sino hacerlo días alternos, ¿no? Lo segundo, tecnificar las pruebas diagnósticas para ponerlas a disposición de la nueva patología, que hasta ahora era bastante desconocida. Hemos abierto líneas de I+D para hacer algunos test serológicos en I+D, mejores que los que hay en el mercado. Hemos firmado un acuerdo con una spin-off de Monsiraí ahora para testar en España un test serológico que ellos están implantando en Estados Unidos. Por tanto, adecuar la línea de I+D a lo que estaba viniendo, preparar a los profesionales y rápidamente ver cómo podíamos traer a España técnicas que en Chile y en Brasil, en empresas que hemos ido incorporando a Atris, ya llevaban tiempo haciendo, que es todo el tema de monitorizar a los pacientes en sus domicilios. Cómo hacer decenas de miles de teleconsultas, de videoconsultas. Todo lo que en Brasil y en Chile ya hacían normalmente pre-COVID, con el COVID ha crecido exponencialmente. Y lo hemos ido trayendo a España para poder utilizar
la tecnología que teníamos en esos países para ofrecer a los pacientes que no querían salir de su casa, ver al médico, ver a la enfermera, comunicar los datos de saturación de oxígeno, de tensión arterial, todo ello lo hemos ido incorporando al hacer cotidiano, al quehacer cotidiano de Atris, como una cosa normal, y eso nos ha venido dado por el COVID que estamos pasando, claro. ¿Y con qué aprendizaje se quedaría? Bueno, yo diría que, el primero, hay un dato que tenemos que reconocer de manera absolutamente clara e insistir en ello. Aparece un virus hace un año, bueno, apareció antes, pero desde el punto de vista epidemiológico eclosiona hace un año, y antes de que acabe el año ya hay vacunas. Eso es una disrupción de investigación espectacular. La colaboración entre la industria, entre ellos, para poder tener el máximo número de vacunas posibles. Que haya hoy en el mercado 7 vacunas es una cosa impensable hace años, ¿no? La primera conclusión que saco es que es la primera epidemia global, no hemos tenido otra en el mundo, y yo creo que los gobiernos, las administraciones, las agencias de evaluación de medicamentos, la industria farmacéutica, a pesar de todo, han estado bastante a la altura para poner a disposición de la sociedad vacunas antes de un año. Por lo tanto, la primera es un reconocimiento a la actividad esta, ¿no? La segunda, concluyes que la telemedicina ha tenido una aceleración en estos meses de COVID que hubiéramos tardado 5 años en tener. Y han venido para quedarse, absolutamente para quedarse. Una persona mayor que era reacia a ver a su médico a través del iPad, ahora está encantada. Porque ve al médico, le comunica al médico, habla con él y no tiene que ir al hospital con riesgo que conlleva todo ello, ¿no? Y eso ha sido un aprendizaje para todos, para los pacientes, para los médicos, para todos, un aprendizaje de cómo se puede instrumentar una forma de atención a través de la tecnología, que cuando lo planteabas hace un año o no tanto, la gente le parecía una quimera. Y la necesidad ha hecho virtud de esto. Y eso ha mejorado y ha democratizado la sanidad, porque gente que no podía trasladarse han podido ver a su médico, a su enfermera, hablar con ellos, hacerse la saturación de oxígeno, como decía, de que el COVID ha acelerado. Y la última experiencia, tenemos que estar preparados para cosas que no sabemos que vendrán. Es decir, las organizaciones, y en eso incluyo a Atris, lógicamente, tienen que organizarse de manera que hayan sistemas rápidos de adecuación a situaciones hoy imprevistas. No podemos decir, en los próximos 5 años haremos esto, esto y esto, y todo bien encajado. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que dejar siempre ventanas abiertas a que aparezca algo, como ha sido el COVID, y tengas que adecuar rápidamente tu organización para dar respuesta. Equipos versátiles, mucha más transversalidad, aprovechar lo que hacemos unos de los otros, y pensar que una empresa cada vez, con lo que va a venir, tiene que tener mecanismos de dinamicidad organizacional que antes no tenía. Y eso para nosotros es una enseñanza muy importante. Esa adaptación tan importante. Luego, aparte, no sé ahora mismo en qué situación se encuentra el sector en el que operan con todo este escenario. Bueno, yo cuento siempre que Atris está en un sector que es el sector donde cruzas un vector que es la tecnología con otro que es la sanidad. Ahí está Atris, ¿no? Para nosotros la tecnología no es un commodity, es ADN nuestro. Nosotros trabajamos con tecnología. Tenemos 500, ahora 350, cuando perfeccionemos la OPA que hemos lanzado sobre ASPI, si sale bien, tendremos 500 médicos en la nube, en el cloud, que trabajan online en territorios y en estaciones distintas, ¿no? En 7 países del mundo, ¿no? En esos momentos, y seguiremos creciendo. Por lo tanto, la primera idea es un sector que está demasiado atomizado y que requiere tamaño, volumen, para hacer empresas que puedan competir con empresas de otros países que tienen un tamaño mucho mayor que las nuestras, ¿no? La primera obsesión nuestra era tamaño, por eso en 4 años hemos crecido muchísimo, hemos incorporado a 11 compañías a Atris, ¿no? La segunda, esto es un sector que tiene que internacionalizarse, que tiene que salir de las fronteras de un territorio, ¿no? Porque un país es pequeño para poder desarrollar todas las capacidades que te permite la tecnología en el mundo de la salud digital, ¿no? Estamos ahora en 7 países ya y seguiremos estando en otros países, ¿no? Y la tercera, hay que ser competitivo, hay que ser muy competitivo. Tienes que hacerlo bien, mejorando los costes, variabilizándolos, dándole al sistema sanitario
respuestas a una situación de insostenibilidad que tiene. Y nosotros estamos en ese sector, lógicamente, ¿no? Y acabo. Telemedicina se prevé que en los próximos 4 años crecerá un 40%. Genómica, donde también estamos muy metidos, se prevé que el mercado va a gastar en los próximos 4 años hasta 20.000 millones de dólares. Inteligencia artificial y Big Data crece exponencialmente. En esos está Atris. Por consiguiente, son vectores dentro de nuestro sector de crecimiento exponencial. Tamaño, internacionalización y competitividad. Esos son los 3 ejes sobre los que nosotros estamos potenciando nuestra compañía. Y con esos ejes, ¿cuáles serían los retos más claros para este 2021? En 2021 nosotros tenemos 2 retos importantes, ¿no? Uno es perfeccionar una OPA que hemos lanzado sobre una compañía que se llama ASPI, de prevención de riesgos laborales, porque nos aporta mucho a nosotros, nos aporta 234 centros directamente de cara al ciudadano. Nosotros en España lo hacíamos B2C, lo hacemos en Brasil, en Chile y en Colombia, en España no, y con esto lo haremos. Nos aporta la posibilidad de ofrecer test genéticos a la población a través de estos centros. Y cuando perfeccionemos la OPA, que será en el mes de mayo, espero, y vaya bien, yo pienso que irá bien, Atris es una compañía que tendrá unos números de facturación y de EBITDA y de capitalización muy importantes. Nosotros salimos al mercado en el 16, capitalizando 16 millones de euros. Post-OPA, si se perfecciona, el market cap, la capitalización será de 600 millones, o sea que es una compañía ya de un tamaño. Y el segundo reto que tenemos es salir de donde estamos ahora, que es el mercado secundario, ahora se llama BME Growth, antes MAP, al mercado primario, que es el continuo. Es decir, lo que vamos a hacer antes de fin de año es dejar este mercado y si la CMV nos autoriza, cambiar de mercado. Porque en ese otro mercado hay inversores internacionales interesados en compañías como Atris, ¿no? Son los 2 retos que tenemos, perfeccionar la OPA y salir al continuo. Y en todo ello, además, seguir creciendo, orgánica e inorgánicamente. Seguramente antes de fin de año haremos alguna otra operación de incorporación de algún otro proyecto, ¿no? Pero en cualquier caso, el objetivo es seguir creciendo, cumpliendo los fundamentales, es muy importante. Si dices, voy a hacer esto, hay que hacerlo. Manteniendo los covenants, que esto es un tecnicismo que viene a decir que no tienes que endeudarte demasiado, que eso es muy importante, ¿no? Y con procesos internos para integrar a los equipos que vamos incorporando a Atris, para que al final haya una sola cultura y no 11 culturas distintas, ¿no? Esos son los retos que tenemos y pensamos que lo tenemos bien enfocado. Pues nos quedamos con esos retos, ¿no? Todo el éxito en ese crecimiento para este 2021 y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, lógicamente, y a vuestra disposición siempre, ¿eh? Muchas gracias.